Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Me da gusto poder estar aquí compartiendo con todos y cada uno de ustedes la bendita palabra de Dios. Ese es nuestro único deseo, es nuestro único anhelo, compartir con ustedes esta bendita palabra de Dios y que ustedes puedan ser bendecidos, no solo al escuchar, sino que también al meditar aquí, pero también en sus casas, lo que Dios ha hablado a sus mentes y a sus corazones. Amén. El día de hoy quisiera dar inicio a esta enseñanza citando dos versos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Quisiera comenzar con el Salmo capítulo 42, verso 1, en donde leemos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo quiero decirles que esta es la expresión que nace del corazón de un ser humano como ustedes y como yo. Y dice, o escribe más bien, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas de manera desesperada, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora quisiera pedirles que me acompañen a un texto que está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas capítulo 6, verso 21, en su primera parte, y dice: bienaventurados los que ahora tenéis ¿qué? Tenéis hambre, porque seréis saciados. Yo quiero decirles que es Jesús el que está hablando, es Jesús el Mesías, Dios hecho hombre. Y es Jesús el que dice a un grupo numeroso de personas: bienaventurados, que quiere decir felicísimos o inmensamente felices, llenos de gozo a más no poder. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que ahora tenéis ¿qué? Tenéis hambre, porque seréis saciados. A manera de introducción, quisiera decirles que hoy vivimos en un mundo donde todo es relativo. Es decir, todas las cosas son vistas por las personas dependiendo de la conveniencia de cada persona, y no desde el punto de vista como Dios lo ve, o cuál es su voluntad al respecto, o qué dice Dios en su palabra sobre ese tema. Un ejemplo de esta manera de pensar relativa es que el fin justifica los medios. Yo estoy seguro que usted, y aún yo lo he dicho alguna vez en nuestra vida, lo hemos dicho alguna vez en nuestra vida, el fin justifica los medios. De modo que si algo te hace feliz, no importa que sea pecado y que ofenda a Dios. Si algo te hace feliz, no importa que ofenda y lastime a otras personas, hazlo. Esa es la manera de pensar en un mundo donde todo ya se ha convertido en un relativo. Además, vivimos en un mundo donde el centro es el ser humano y no Dios. Y al ser el centro de este mundo el ser humano, todo gira alrededor del ser humano. Su bienestar, todo gira alrededor del ser humano, y no solo su bienestar, sino también su comodidad, así como su felicidad y sus deseos, no importando que sean deseos pecaminosos, no importando si con satisfacer esos deseos se ofenda a Dios o se ofenda al prójimo, o se lastime a Dios y se lastime al prójimo. Hoy vivimos en un mundo lleno de personas que están saciadas, es decir, satisfechas. ¿Por qué razón? Porque están llenas. ¿Y de qué están llenas? Están llenas de todos los deleites temporales. Ojo,
deleites temporales que este mundo les ofrece, pero a pesar de que están llenas o llenos de estos deleites temporales que el mundo les ofrece, tristemente estas personas están vacías de Dios. Hoy vivimos en un mundo lleno de personas egoístas, y lo digo con respeto, pero es la verdad. Personas egoístas que están saciadas o satisfechas o llenas de orgullo. Están llenas de soberbia. Están llenas de vanidad, están llenas de amor al mundo y las cosas que este mundo les ofrece. Y cuando me refiero a este mundo, no me refiero al universo, ni al planeta Tierra, ni a la naturaleza, sino a este sistema diabólico que el diablo ha creado, en donde no solamente el hombre es el centro, sino que Dios está fuera. Dios está fuera. No hay Dios en ninguno de los pensamientos de estas personas. Un mundo que, por cierto, ni ama a Dios, ni teme a Dios, ni ama su palabra, ni a los cristianos verdaderos. Hoy vivimos en un mundo que está lleno de personas saciadas, llenas de los deleites temporales que ofrece el pecado. Porque no puedo negar que Satanás, a través del pecado, ofrece a las personas un deleite, un placer, pero es temporal, como Dios mismo lo dice en su palabra. Personas que a raíz de todo esto, hoy están cada vez más apartándose de Dios. Apartándose de buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Son personas que están dejando las cosas mejores, las cosas más excelentes que Dios les ofrece. ¿Para qué? Para saciarse, para llenarse de las algarrobas que este mundo ofrece. Bien nos dice Dios allá en su palabra, en Proverbios 27:7, para los que les gusta anotar, que el hombre saciado menosprecia el panal de miel. El hombre, la persona, el ser humano, hombre o mujer que está saciado de todas estas cosas que acabamos de mencionar, menosprecian el panal de miel, menosprecian lo mejor, lo más excelente que Dios puede ofrecerles. Tristemente vivimos en un mundo donde cada día más personas dejan de creer en el Dios vivo y verdadero, o se refugian en religiones o organizaciones religiosas humanas como el hinduismo, el budismo, o se convierten en musulmanes, o bien deciden formar parte de algún movimiento de la llamada nueva era, o son simplemente personas agnósticas. ¿Qué quiero decir con esto? Son personas que creen firmemente que no podemos conocer a Dios. Con nuestro pensamiento limitado de seres humanos no podemos conocer a Dios. Y si no podemos conocer a Dios, entonces no podemos tener una relación personal como seres humanos, como hijos con Él. Amados y amadas, yo quiero preguntarles a ustedes qué es la Inglaterra de Charles Spurgeon hoy en día, como una prueba de lo que estoy diciendo, o qué es o qué queda del avivamiento que Dios trajo a través de Juan Wesley y el metodismo en Inglaterra. Yo quiero decirles que la respuesta a esta pregunta es que queda muy poco o nada de todo esto. Es más, solo queda apostasía. Pregunto también, ¿qué es? ¿Qué es de aquellos avivamientos en los Estados Unidos de Norteamérica donde Dios derramaba su Santo Espíritu, trayendo convicción de miles de personas, convicción de pecado, pero también produciendo a través de esa convicción de pecado esa tristeza que es según Dios para arrepentimiento y para salvación? Cuando hombres de Dios predicaron como Jonathan Edwards, o como Carlos Finney,
o como quizás otras personas, como últimamente sucedía cuando este hombre de Dios ya muerto, David Wilkerson, predicaba desde los púlpitos o en las calles. ¿Qué es de todo eso? ¿Qué queda de todo eso? Mira, queda casi nada o nada, queda pura apostasía. Y por si esto fuera muy poco, y por si esto ya no fuera triste y doloroso, ahora las iglesias, escribe valientemente David Wilkerson, ahora las iglesias están llenas de adulterios, de divorcios, de rock cristiano, de psicología antibíblica y evangelios de la nueva era. Los sermones, escribe David Wilkerson, hasta son simpáticos. Las anécdotas son bien narradas y las aplicaciones son fáciles y prácticas, y nada de lo que se dice desde los púlpitos ofende jamás a nadie. No resulta difícil entonces llevar consigo el domingo a un cónyuge o a un amigo que no es cristiano, porque no se va a sentir incómodo con la palabra que escuche. Nadie le confrontará acerca del pecado. No habrá carbones ardientes del altar de Dios que le quemen la conciencia, ni flechas llameantes de convicción procedentes del púlpito que lo muevan a ponerse de rodillas, escribe Wilkerson. No habrá ningún dedo profético que le señale el corazón y le diga con voz de trueno como Natán a David: tú eres ese hombre. Y si en realidad el martillo cae sobre el pecado, rápidamente se amortigua su efecto. Es asombroso pero cierto, escribe David Wilkerson, el lugar más cómodo y tranquilizador de la conciencia para esconderse de los ojos de Dios como llama de fuego de un Dios santo es dentro de una iglesia muerta. ¿Y qué decir, amados y amadas, de aquellos millones de personas que dicen o confiesan ser cristianos, ser hijos o hijas de Dios, pero no se han convertido a Dios? Es decir, han hecho una oración, pero sin conversión. Y es que no se han convertido a Dios con un sincero y verdadero arrepentimiento y también una fe o confianza en Jesús como su único y suficiente y necesario Salvador. ¿Qué decir de aquellas millones de personas que dicen o confiesan ser cristianos, pero que solo han buscado a Dios como su Salvador y le han recibido como su Salvador, pero no le han hecho el Señor de sus vidas, porque ellos o ellas siguen siendo los señores y las señoras de sus vidas, los amos de sus vidas, como si pudiésemos dividir a Jesús, a quien Dios le ha hecho no solamente Cristo, sino primeramente Señor, como podemos leer en su palabra en el libro de los Hechos. ¿Qué decir de aquellos millones de personas que dicen o confiesan ser cristianos o cristianas, hijos o hijas de Dios, pero que solo buscan a Dios como un medio para alcanzar un fin? Óigalo bien. Personas que solo buscan a Dios como un medio para alcanzar un fin, para alcanzar la tan deseada salvación, las tan anheladas bendiciones de Dios, una sanidad divina para ellos, un ser querido, un familiar o un amigo, para alcanzar, no lo sé, un trabajo. O como muchos solteros o solteras hacen, para que Dios les conceda un esposo o una esposa, o para que Dios les cumpla todos sus deseos, sin importarles, óigase bien, sin importarles cuál es la voluntad de Dios para sus vidas cada día. ¿Qué decir de las millones de personas que dicen o confiesan ser cristianos, ser hijos o hijas de Dios, pero buscan de Dios y no a Dios? Yo hablo con personas que se me acercan y me dicen: pastor, es que estoy aquí porque estoy buscando de Dios. Y yo digo: ya entendí, estás buscando de Dios, pero no estás buscando a Dios. Personas que buscan de Dios, pero no a Dios, que buscan
que buscan las añadiduras para que me comprendan, pero no buscan al Dios que añade. Que buscan la salvación de Dios, pero no buscan al Dios que desea que todos los hombres sean salvos. Que buscan las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones. Que buscan las promesas de Dios cumplidas en su vida, o que Dios cumpla esas promesas que Él ha dado, pero no buscan al Dios de las promesas. Millones de personas que son miembros de una organización religiosa hoy en día, o miembros de una denominación, pero tristemente no tienen una relación personal con Dios. No tienen una relación personal con Dios porque no se han convertido a Dios, porque no son hijos e hijas de Dios. Sin embargo, yo quiero decirles que a pesar de todo esto que hemos estado viendo o leyendo, a pesar de toda esta realidad, Dios nos dice a través de su palabra en ese Salmo capítulo 53, verso 2 y 3, lo siguiente: que Dios desde los cielos miró y sigue mirando ¿sobre quién? Sobre los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para ver si había algún entendido que buscara a quién, a Dios. No de Dios, no la salvación de Dios, sino a Dios. No las bendiciones de Dios, sino a Dios. No las promesas que Dios da, sino a quién, a Dios. Y hoy leámoslo de nuevo, sigue siendo una realidad. Así como Dios desde los cielos miró, sigue mirando sobre los hijos de los hombres, sigue mirando sobre este lugar, sigue mirando sobre ustedes en sus casas y en sus trabajos. ¿Para qué? Para ver si hay alguien, algún entendido que busque a Dios. Y es que Dios, en su gran amor y su infinita misericordia, continúa atrayendo al ser humano a Él. ¿Por qué creen que Dios continúa buscando los medios de cómo atraer a cada ser humano, a cada uno de nosotros a Él? ¿Por qué creen? ¿Será porque Dios no es Dios en nosotros? ¿Será porque a Dios le hace falta algo si nosotros no venimos a Él? ¿Será que Dios no puede hacer algo sin nuestra ayuda? Por eso Él necesita que vengamos a Él y continuamente nos está trayendo a venir a Él. ¿Será por eso? No. ¿Saben por qué? Por amor, por su gran amor con que nos ha amado siempre. Desde que Él nos creó en el vientre de nuestra madre, Él nos ha amado siempre por amor. Pero además, porque Él sabe que fuera de Él, óigalo bien, Dios sabe que fuera de Él no hay vida para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es la vida para nosotros. Fuera de Él no hay vida para nosotros. Pero no solo eso, Él sabe que fuera de Él no hay gozo para nosotros. No hay paz para nosotros. Pero también separados de Él, nada podemos hacer. Y así vemos en la Biblia, la palabra de Dios, cómo Dios, en su deseo de atraer a todos los seres humanos a Él, a usted y a mí, Él envía primeramente a pregoneros de justicia, predicadores, evangelistas, como le quieras llamar. Personas de Dios entendidas en la palabra de Dios y cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. ¿Con qué razón? Para advertir a cada ser humano, para advertirles a ustedes, para advertirme a mí, pero también para instruirnos, para instruirles y para instruirme. ¿Acerca de qué? Acerca de la necesidad que tenemos de Dios y cómo volver a Dios. En la Biblia se nos habla de estos pregoneros de justicia. Se nos habla que Noé era un pregonero de justicia. Se nos habla de los profetas como pregoneros de justicia.
Jesús mismo cuando vino, Él vino a enseñarnos lo que nosotros debemos hacer, y aún los habitantes de su época primeramente, y luego nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Y luego después de Jesús, los apóstoles cuyos escritos o enseñanzas han llegado a todos nosotros a través de la Biblia. Pero cuando Dios ve que esto no está funcionando, cuando Dios ve que el enviar pregoneros de justicia a advertirnos y a instruirnos acerca de nuestra necesidad de Dios y cómo volver a Él no está produciendo ningún efecto en nuestras vidas, y seguimos viviendo vidas egoístas, insensibles, vidas de práctica de pecado, rebeldes, entonces Dios en su gran amor permite en nuestras vidas situaciones que son desagradables, que no son desagradables, situaciones que no nos gustan. ¿Por qué? Porque son situaciones que nos producen aflicción, son situaciones que nos producen angustia, son situaciones que nos producen aún desesperación. Y a veces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos vemos en estas situaciones que nos son desagradables, porque nos producen aflicción, angustia y desesperación? Volvemos el rostro a Dios para presentar una queja a Dios, para decirle: Dios, ¿por qué? ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué? En lugar de levantar nuestro rostro a Dios para buscar a Dios y no decirle por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué estás permitiendo esto en mi vida? Señor, no me agrada, Señor, me duele, Señor, me genera angustia, me genera aflicción. Pero Señor, yo quiero preguntarte: ¿para qué lo has enviado a mi vida? ¿O para qué has permitido que esto suceda a mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito, verdad, por el cual tú permites que esta circunstancia desagradable me esté sucediendo? Por cuanto Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. ¿Cuántos lo creen? Si la persona que levanta su rostro a Dios y su mano a Dios de manera airada o con enojo, diciéndole con reclamos: ¿por qué? ¿Por qué? Pudiera oír la voz de Dios. Pudiera oír la voz de Dios, oiría a Dios decirle: porque te amo. Porque te amo, porque no encuentro otra forma de atraerte a mí, porque no encuentro otra forma de que vengas a mí, porque no encuentro otra forma de que anheles o desees profundamente estar junto a mí, porque no tengo otra forma de hacer que tengas hambre de mí. En el libro de Oseas, un profeta menor allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas capítulo 5 verso 15, Dios nos dice al respecto: andaré y volveré a mi lugar. Los dejaré, quiere decir, los dejaré. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcan su pecado y ¿qué? Y busquen mi rostro. Dice Dios: andaré en medio de ellos, ¿verdad? Pero volveré a mi lugar. Los voy a dejar por un tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Y qué dice Dios? En su angustia me buscarán. Mira lo que dice Dios. Mira lo que piensa Dios. Mira lo que cree Dios. En su angustia, ¿qué? Me buscarán. Dios dice: me apartaré de ellos hasta que reconozcan sus ofensas, su pecado, y busquen mi rostro. ¿Qué quiere decir eso de buscar su rostro? Quiere decir hasta que se arrepientan y vengan a mí con ese corazón contrito y humillado que yo no menosprecio, y me rueguen, me supliquen misericordia, me rueguen y me supliquen el perdón de sus pecados. Y Dios dice: en su angustia me buscarán. Dios, como nuestro creador, Él sabe que el ser humano es más sensible a buscarle cuando está ¿en qué? En angustias.
Y yo quiero decirles que el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces es un ejemplo de esto. Cuando tú vas al Antiguo Testamento y vas a leer el libro de los jueces, vas a encontrarte que desde el capítulo 2 hasta el capítulo 16 hay una constante, es decir, hay algo en el pueblo de Israel que se repite una y otra vez. ¿Y qué es esa constante? Que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Qué triste. Que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová o de Dios y dejaron a Dios, dice, el Dios de sus padres, y se fueron tras otros dioses. Qué cosa más perversa. Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y se fueron tras otros dioses. Pero también podemos ver cómo la ira de Dios se encendió contra ellos. ¿Y qué hacía Dios? Dios enviaba a las naciones que habitaban alrededor de ellos, al cananeo, al gergeseo, al jebuseo, al heveo, al filisteo, a todas estas personas de las naciones que habitaban alrededor de ellos. Y ellos venían y los atacaban. Los oprimían, ¿cómo? Atacándolos y robándoles sus cosechas, robándoles sus animales, y en más de alguna ocasión tomaban a sus hijos o a sus hijas, ¿para qué? Para usarlos como esclavos o como esclavas. Yo quiero decirles que este pueblo de Israel no podía defenderse de sus enemigos, no estaba en capacidad de defenderse de sus enemigos, por tanto venía a ellos gran aflicción y angustia. ¿Y qué creen que hacía este pueblo que hizo lo malo delante de los ojos de Dios y que dejaban a Dios, verdad, al Dios de sus padres, por irse tras otros dioses con D minúscula? ¿Qué creen que hacían estos habitantes de Israel cuando ellos estaban en angustia y aflicción a causa de estos enemigos? ¿Qué creen que hacían? Dice, entonces clamaban a Dios. Exacto. Entonces buscaban a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. ¿Y qué creen que hacía Dios? ¿Saben qué hacía Dios? Dios cesaba su enojo, su ira, y en su gran amor y misericordia les levantaba a varones que eran conocidos como jueces, que con el poder y sabiduría de Dios liberaban a este pueblo. Y la razón por la cual Dios hacía eso es porque era movido a misericordia, dice él mismo en su palabra en el libro de los jueces, porque era movido a misericordia por los gemidos, por el clamor del pueblo, a causa de los que les afligían y destruían. Querida persona que hoy nos visita por primera vez o que asiste regularmente a nuestras asambleas públicas de adoración, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué está usted aquí? ¿Se ha preguntado por qué está usted aquí? ¿Se ha preguntado por qué asiste a cada domingo o la mayoría de los domingos a este lugar? ¿Se ha preguntado, bueno, yo por qué estoy aquí? Usted podría estar en su casa como muchos otros, no sé, descansando, haciendo cualquier otra cosa si es ama de casa. Pero usted voluntariamente ha decidido estar aquí hoy. Y espero que cada domingo, si usted viene por primera vez, yo quiero decirle que la razón por la cual usted está aquí hoy es, primero, porque Dios le ha traído. Así de sencillo. Porque Dios puso en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso está usted aquí. Porque Dios le ha traído. O sea, no es una casualidad. Sí, seguramente alguien le invitó. Sí, seguramente. Pero fue Dios el que puso en usted ese deseo de venir, ¿verdad? Y el que usted se preparase quizás desde anoche, o hoy muy temprano, para poder tener todo listo para estar en este lugar. Pero yo también espero que todos aquí estemos para buscar a Dios, no de Dios. Amén.
para buscar a Dios, la persona de Dios, para buscar su rostro, como dice Dios, y no de Dios, no de Dios. Para conocer cada día más de Dios, o cada culto público de adoración, o cada asamblea de adoración, para conocer más a Dios, para que Él se nos revele por medio de su palabra, su Santo Espíritu, y nos revele su carácter, y nos revele más acerca de sus atributos, pero también nos revele más acerca de su voluntad. Pero yo quiero preguntar también a ustedes una pregunta que yo me hice a mí mismo primeramente. Estamos aquí porque Dios nos ha traído. Estamos aquí porque estamos buscando a Dios y no de Dios. Pero, ¿tenemos hambre de Dios? ¿Tiene usted hambre de Dios? Y es por eso que el día de hoy yo deseo compartir con ustedes la primera parte de una serie de enseñanzas que hemos titulado a modo de pregunta: ¿tenemos hambre de Dios? Para que cada uno de los que estamos aquí podamos respondernos delante de la presencia de Dios con honestidad si tenemos o no hambre de Dios. Porque una cosa, amados, es asistir a un lugar a escuchar la palabra de Dios, porque Dios puso el deseo, la inquietud. Y la otra cosa es tener hambre de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es estar aquí para buscar a Dios, pero la otra cosa es tener hambre de Dios. Y para que cada uno pueda responderse a esta pregunta de si tenemos o no hambre de Dios, yo considero necesario que entendamos primero qué significa tener hambre de Dios. Amén. Y para entender qué significa tener hambre de Dios, yo creo que primeramente tenemos que entender qué significa tener hambre. ¿Qué significa tener hambre? A ver, ¿quién me ayuda? Sin pena, esto no es examen, a ver, sin pena. Es más, si tú participas acá, los de acá ni van a saber quién participó. Si tú participas acá, los de allá ni van a saber, no te preocupes. ¿Qué es tener hambre? A ver, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra tengo hambre o la palabra hambre? ¿Perdón? Deseo de algo. Tener hambre es tener un deseo de algo. ¿Qué más? Necesidad. Es tener una necesidad. Es tener una necesidad. Es tener un vacío, como decíamos aquí. Un vacío que anhelamos saciar. Tener hambre es todo eso que ustedes han dicho. Según el diccionario ilustrado Larousse, hambre es un deseo intenso de comer. Hambre es un deseo ardiente de comer. ¿Y qué cosas? Cuando buscamos en la Biblia la palabra hambre y buscamos cuál es la palabra en el griego con que se escribió el Nuevo Testamento para la palabra hambre, encontramos que es peinao, que significa lo mismo que nos dice el diccionario. Un deseo intenso de algo. Un deseo ardiente de algo. De modo que peinao es tener hambre intensamente, o como decimos, estarse muriendo de hambre. O sea, no es el que va a una reunión ahí que ya cenó previamente porque no sabía si lo que había ahí le iba a gustar o no, y se pegó una buena comida y llega a la reunión y dice: ay, hombre, ¿para qué cené tanto? Está bien rico esto. Y viene y pellizca. Ustedes saben lo que es pellizcar, ¿verdad? Agarra un poquitito de esto, agarra otro poquitito de esto y agarra otro poquitito de eso. Es decir,
migajas, pues. No, no, no. Cuando estamos hablando de hambre, en la palabra de Dios, pero también en el diccionario, estamos hablando de un deseo intenso, de una necesidad intensa de algo. Es decir, un deseo intenso o una necesidad intensa de algo físico, como son los alimentos, pero también metafóricamente, como es, por ejemplo, hambre y sed de justicia. Como se nos dice, o como Jesús bien nos dice allá en el Evangelio según San Mateo, para los que les gusta anotar, capítulo 5, verso 6. Pero también metafóricamente, no solamente podemos hablar de hambre de justicia, pero también podemos y debemos hablar de hambre de ¿qué? De hambre de Dios. Es más, se dice que el hambre es uno de los impulsos humanos elementales o básicos que permiten la sobrevivencia de cada ser humano o del animal. Es decir, que cada ser humano o cada animal continúe con vida. Ok, habiendo entendido que es hambre, ahora veamos qué es hambre de Dios. Quiero decirles que hambre de Dios, al entender el concepto de hambre, tanto en nuestra lengua castellana como en el griego con que se escribió el Nuevo Testamento, inmediatamente nos damos cuenta que hambre es mucho más que creer en Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente aquí puede creer que porque cree en Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonces tiene hambre de Dios y todo está bien. Tener hambre de Dios es mucho más que creer en Dios y mucho más que tener el deseo de adquirir un mayor conocimiento acerca de la persona de Dios. Porque mucha gente cree que porque lee la Biblia o va a muchos seminarios y le gusta hablar de Dios a otras personas y conocer cada día más de Dios, ya tiene hambre de Dios. Pero no es así. No nos equivoquemos, no es así. Tener hambre de Dios en sentido metafórico es tener un deseo intenso, un deseo ardiente, un deseo que nos consume. Pero no solo un deseo intenso o ardiente o que nos consume de Dios, es tener una gran necesidad de Dios, de estar junto a Dios. Como decía el canto, si yo te amo, entonces ¿qué? Entonces anhelo estar junto a ti. Y decíamos que ese anhelar estar junto a Dios, eso es hambre de Dios. Es hambre de Dios. Hambre de Dios es ese deseo intenso o ardiente que nos consume o una gran necesidad de alcanzar o restaurar una relación personal de amistad con Dios. Pero no solo alcanzar si no se tiene o restaurar si ya se tuvo esa relación personal de amistad con Dios, sino tener hambre de Dios, ese deseo intenso de permanecer en esa relación. ¿Por qué? Porque mucha gente viene y acepta a Cristo como su Salvador personal, sin conversión lastimosamente. Y bueno, ellos piensan que ya por aceptar a Cristo, por repetir una oración de 40 segundos, ya ellos alcanzaron el perdón de Dios y ahora tienen una relación personal de amistad con Dios. Pero vaya relación de amistad. A nadie le gustaría tener una relación de amistad con esa persona como la relación de amistad que esa persona dice tener con Dios. ¿Por qué? Porque a los 10 minutos le está ofendiendo, o a la hora le está ofendiendo, o a las 5 horas le está ofendiendo, y al día siguiente le está ofendiendo, y cada día le está ofendiendo. Levante la mano aquí el que quisiera ser amigo de esa persona. Nadie. Pero esa persona cree que aún viviendo esa vida, porque ya según él, Dios le perdonó sus pecados porque repitió una oración mecánicamente de 40 segundos, ya es amigo de Dios, ya tiene una relación personal con Dios, es más, ya cree que es hijo de Dios.
aunque a la hora le esté ofendiendo, aunque a la hora le esté escupiendo en su cara con un pecado, le siga bofeteando con un pecado, o a las 6 horas, o al día siguiente. Total, dicen ellos, que hermano, todos pecamos de pensamiento, todos pecamos de palabra, hermano, todos pecamos por omisión, hermano. ¿Quién me dice dónde están los que pecan todos los días contra Dios y su prójimo de palabras, de pensamientos y de omisión, y nunca se arrepintieron de eso, renunciando a esa vida egoísta de pecado, y nunca confiaron en Jesús como su Salvador? ¿Dónde están hoy si se murieron? ¿Dónde están? En el infierno. Oiga, pero eso es lo que dicen personas que dicen ser hijos e hijas de Dios y que se mueren en ese estado de egoísmo y de práctica de pecado. A ver, ¿cómo es que ustedes me dicen que esa persona, si se muere en ese estado, se va al infierno, cuando esa persona confesaba ser hijo de Dios, confesaba ser hija de Dios y creía firmemente que eran hijos e hijas de Dios y que si se morían se iban al cielo? A ver, me confunden. ¿Cómo es que ahora ustedes me dicen que se va a ir al infierno porque murió en ese estado de práctica de pecado? Claro, ustedes tienen la razón. Los confundidos no son ustedes ni yo. Los confundidos son los que creen esa mentira del diablo. Que por hacer una oración mecánica, rutinaria, sin convicción de pecado, sin verdadero arrepentimiento y sin una fe bíblica en Jesús como su único y suficiente Salvador, fe bíblica que implica conocimiento, pero también confianza en Jesús, pero también obediencia, fe bíblica que transforma, esa persona sigue siendo un diablo y lo han engañado. Amados y amadas, tener hambre de Dios es tener un deseo intenso, ardiente, que nos consume, o una gran necesidad de alcanzar o restaurar una relación personal de amistad con Dios, pero también permanecer en ella. Y así como alcanzamos esa relación de paz, de amistad con Dios a través del perdón de nuestros pecados, que es por la fe en Cristo Jesús y que es por gracia, así también quiero decirles que la persona que tiene hambre de Dios permanece, óigalo bien, en esa relación personal de amistad, de paz con Dios, también por gracia. Por fe salva, por gracia permanece en esa relación de amistad. Por fe en el Dios que le salvó, permanece en esa relación de amistad con Dios. No es que seas salvo por fe y luego te mantengas en Dios, en Cristo, por obras. No. Es necesario que vivamos una vida que es digna del Evangelio, una vida digna de nuestro llamado, una vida que honre y glorifique a nuestro Salvador, y para eso tenemos que vivir vidas rectas, vidas apartadas del pecado, del mundo y de las cosas de este mundo perverso, pero también una vida donde el yo no gobierne sino Dios, pero eso se logra con la ayuda de Dios. Amén. Entonces, tener hambre de Dios es un deseo intenso, un deseo ardiente y una gran necesidad de alcanzar o restaurar una relación personal de amistad con Dios y permanecer en ella. Pero también es un deseo intenso o ardiente de estar junto a Él, de estar con Él. Óigalo bien, con Él, junto a Él, unidos muy estrechamente, muy íntimamente con Dios. Y estar en paz con Dios, en armonía con Dios, a través de su perdón, pero también de su santificación. Porque Dios no solo perdona, amados y amadas, Dios también santifica por la misma fe que es en Cristo Jesús. Yo quiero decirles que este anhelo de estar con Él, este fuerte deseo, intenso deseo de tener esa relación personal de amistad con Él, estar unidos a Él, juntos,
se le conoce también como comunión, comunión íntima con Dios. Y yo quiero decirles que es un deseo, óigalo bien, es un deseo tan intenso, es un deseo tan intenso que no solo nos consume, sino que también nos lleva a actuar, y eso es muy importante. Luego la gente dice, ay pastor, es que cómo quisiera yo, mire, tener una relación personal con Dios. Cómo quisiera yo, verdad, ya no ser enemigo de Dios, sino amigo de Dios. Cómo quisiera yo ser hijo de Dios o hija de Dios. Bueno, ¿y qué está haciendo al respecto? Oiga pastor, somos hijos de Dios por la fe, ¿verdad? ¿Sí o no? No por obras. Pero yo creo que el Señor demanda no solo que creamos en Él, sino que también que nos arrepintamos, ¿sí o no? A ver, cuando Jesús vino a esta tierra a predicar, oiga bien, cuando Dios se hizo hombre por amor a nosotros y vino a esta tierra a predicar, ahí en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 4, para los que les gusta anotar, podemos ver cómo Jesús inicia su ministerio terrenal predicando estas palabras. Y en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que crean en mí, solo la fe basta y ya. No, ¿qué dijo Jesús? Arrepentíos, dice. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice aquí en su palabra, también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 23, que Jesús recurrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es este Evangelio del reino de Dios? Por favor, acompáñenme ahora al Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Evangelio según San Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál era este evangelio? ¿Cuáles eran estas buenas nuevas del reino de Dios? Predicadas, óigalo bien, de la boca de Dios hecho hombre, Jesús, el Mesías. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, es decir, lo que tanto ustedes esperaron ya está aquí. Ya estoy aquí, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, ese profeta que Dios levantaría de en medio de ustedes, que Dios se los prometió a través de Moisés. Ese profeta soy yo soy el Rey de gloria y el reino de los cielos en mi persona se ha acercado a ustedes, está accesible. Ahora ustedes pueden entrar en el reino de los cielos porque el Rey ya no está en el cielo, está aquí en medio de ustedes. Qué buenas nuevas, ¿verdad? Para alguien que estaba esperando una muy buena noticia, la mejor noticia de todas. ¿Cuándo va a venir el profeta, el Mesías prometido por Dios a través de Moisés? ¿Cuándo va a venir? Él viene y les dice, no tienen que buscar, no tienen que esperar ya más. Ya llegué, ese soy yo. Qué buenas noticias, ¿verdad? Imagínense que ustedes están en una montaña y les ha mordido una serpiente. Y están en tal estado de gravedad que andan con una persona que no puede movilizarlos. Pero esa persona puede correr al hospital de área más cercano y va y viene con un médico. Y allá estás tú esperando ahí, empezando a sentir ya los síntomas que produce el veneno en tu sangre. Y ya dices tú, pues yo creo que esta persona se perdió. O no sé si esta persona que pues que era un extraño para mí, al llegar a la ciudad se olvidó de mí. Y empiezas a decir, bueno, me voy a morir, ni modo. Qué manera tan terrible de morir aquí en una montaña, solo, sin mi familia. Y empiezas a pensar en tu familia. No, quieres llamarlos desde tu celular para despedirte de ellos y no hay señal. Wow, estás solo. Y de repente por allá ves que hay, ¿verdad? Unas formas como figuras humanas
que empiezan ahí a subir el cerro donde estás. Y cada vez que se acercan más y más, puedes reconocer la figura de la persona que andaba contigo, que salió corriendo o salió deprisa a buscar ayuda. Y luego ves que finalmente a los minutos esta persona llega jadeante, sudorosa. Fulano de tal, señor, señora. Mire, aquí está el médico. Él es el médico. Él trae el antídoto que le va a salvar la vida. ¿Cómo recibes esa noticia? A ver, ¿cómo la recibes esa noticia? Ay, señor doctor, ¿para qué se molestó en venir hasta acá? No era necesario. Por cierto, a saber cuánto me va a cobrar. No, mira, te relajas totalmente, te tiras al suelo completamente y le dices: doctor, estoy en sus manos, haga conmigo lo que usted guste, mira, aquí estoy, pero ya, hágalo ya, por favor. ¿Sí o no? La noticia que más esperaban con ansiedad los judíos era esta: ¿cuándo va a venir el profeta? ¿Cuándo va a venir el profeta? ¿Cuándo va a venir el Mesías? Y llega un día Jesús de Nazaret y les dice: no tienen que esperar. Ya no tienen que esperar más. Ya estoy aquí. Ya llegué. Ya llegué. Como les dijo en Nazaret, en aquella sinagoga, cuando en el día de reposo entró conforme a la costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y dice la palabra de Dios que Jesús, después de leer eso, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús le dijo: lo que ustedes han leído acerca del profeta, este texto del libro de Isaías que habla del profeta que había de venir, habla de mí, dice Jesús. Así les dijo. Y hoy ustedes han visto eso. Pero ¿qué les dice Jesús como parte de ese evangelio de las buenas nuevas? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice? Pasen al frente, por favor. Cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración. ¿Saben qué dice en el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1 verso 15? Diciendo, no yo, Dios hecho hombre, Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y ¿qué? Y creed. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? El Evangelio es Jesús, el Salvador. ¿Qué les dice Jesús? Primero arrepiéntanse y después ¿qué? Y después crean. Fe sin arrepentimiento no sirve para nada. Es más, no es fe bíblica que lleva a salvación. Por eso, amados, quiero decirles y más bien quiero advertirles que cuando realmente tenemos hambre de Dios, ese deseo intenso, ese deseo ardiente, ese deseo que nos consume, esa necesidad muy grande nos va a llevar a ¿qué? Actuar, a pasar de las buenas intenciones a la acción. Alguien dijo una vez que el infierno está lleno de personas con muy buenas intenciones. Esto nos va a llevar a actuar. Sabemos que tenemos hambre de Cristo, porque este deseo intenso o deseo ardiente que nos consume, o grande necesidad, o vacío, nos va a llevar a actuar, a pasar de las intenciones
a la acción. Y quizás te preguntes, bueno, ¿qué me va a llevar a hacer? Si me va a llevar a actuar, ¿qué me va a llevar a hacer? Yo quiero decirles que nos va a llevar a centrar todos nuestros pensamientos, óigalo bien, todos nuestros pensamientos, todas nuestras fuerzas, todo nuestro tiempo, todos nuestros deseos y todas nuestras metas, juntamente con nuestros actos, en alcanzar ese deseo intenso, ese deseo ardiente de estar junto a Dios, de estar unidos a Dios muy íntimamente, muy estrechamente, en amistad con Él, como sus hijos y sus hijas. Yo conozco a gente que viene y quizás la palabra le conmueve y pues es honesto o es honesta, y al aplicarse la palabra de Dios a su vida dice: wow, yo no tengo ese hambre. Yo no tengo ese hambre. Es más, como dice el predicador, yo soy de los que ni siquiera he llegado a la oración de aceptar a Cristo. Otros dirán, yo hice la oración y estaba confiado en que por haber hecho la oración yo tenía una relación personal con Dios. Pero ahora sé que no hubo en mi vida nunca una convicción de pecado, un sincero arrepentimiento que me llevara a abandonar esa vida egoísta de pecado, sino que he seguido en mi práctica de pecado, así como dice el pastor, dicen ser amigos de Dios, pero lo tratan como enemigo a Dios. Sí, lo tratan como enemigo, ofendiéndolo a cada hora, cada día. Y luego las personas dicen, pero yo quiero tener una relación personal con Dios. Yo quiero tener hambre de Dios, ok. Y vienen y buscan una cita para con su servidor y platicamos ampliamente, se le despejan sus dudas y luego pasan 3 domingos y no los vuelvo a ver, un mes y no los vuelvo a ver, y luego vuelven a aparecer. Y pastor, ¿cómo está? Ay, pastor, mire, discúlpeme que no pude venir los domingos. No, espérame, si tú ni estás matriculado en un club, ni te debes a este lugar ni a mí. No, para nada, espérame. Es más, ahórrate las disculpas. Tú no tienes un problema conmigo. ¿Tú tienes un problema con quién? Con Dios. El Dios que te ve, que por cierto, te ve que cuando me dices, fíjese pastor, que es que se me murió mi abuelita por 4ª vez, ¿verdad? Y luego fíjese que es que, híjole, hermano, Dios dice, Pinocho, te dice Dios, Pinocho, te va a crecer la nariz. Mentiroso. Yo veo a estas personas que dicen que tienen deseos de volverse a Dios, ¿verdad? De tener una relación íntima con Dios, ¿verdad? Dice, yo quiero tener hambre con Dios o hambre de Dios, y ahí los ves que son tan indiferentes. Mira, les preocupa más la Liga Nacional, cómo van los partidos, cómo va su equipo favorito en la Liga Nacional, perdió, empató, ganó, se acerca al descenso, se acerca al campeonato, no lo sé. Están más preocupados por eso. Híjole, se lesionó fulano de tal, fíjate, le pegaron una patadota y le quebraron la tibia y el peroné, va a estar incapacitado 6 semanas. ¿Qué va a hacer el equipo sin ese hombre? ¡Ah, qué horrible! O renunció el técnico a medio campeonato por razones familiares y era extranjero y se fue del país. ¡Qué tragedia, señores! Y ahí lo ves en su casa, en su trabajo, ¿verdad? Platicando de eso, y ven el carro y la radio la lleva sintonizada a un programa deportivo y compra el periódico en el 10 y ahí está, ta. ¿Sí me entienden? Y llegan, ¿verdad? Allá al 5.º domingo, muy apenados, ¿verdad? Oiga, pastor, discúlpeme, es que... No, hombre, eso no es hambre de Dios. ¿O sí es hambre de Dios? Suena eso como lo que yo acabo de describir, un deseo intenso, un deseo ardiente que te consume, una gran necesidad que te lleva a actuar. ¿Y qué quiere decir con eso? Que te lleva a centrar tus pensamientos, tus fuerzas, tu tiempo, tus deseos, tus metas y tus actos a alcanzar ese deseo intenso. Y no es que no vas a pensar en otra cosa, si eres ama de casa o si trabajas ahí en una empresa, varón o mujer, no. Pero mira, ¿qué va a ocupar
tus pensamientos o la mayor parte de tus pensamientos, este deseo intenso. No vas a esforzarte, amada mujer, ama de casa, en hacer tus quehaceres de la casa y vas a estar todo el día ahí con la escoba parada, sentada en un solo lugar. Dice, se volvió loca, dice el hijo, ¿verdad? Mami, ¿qué te pasó, mamita? Ahí parada pensando en Dios. No, estás haciendo tu labor, pero estás dedicando fuerzas a eso y fuerzas también, ¿para qué? Para dedicar un tiempo para pensar en qué es esto de alcanzar una relación personal con Dios, de estar junto a Dios, de estar unidos con Dios en amistad, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. No sé si me explico. No es que te vas a retirar a un lugar apartado, te vas a ir ahí a una casa de campo, ¿verdad? Y te vas a llevar provisiones para un mes y solamente vas a estar ahí sentado, así como en la meditación trascendental. No. Allí en tu casa, allí en tu trabajo, mira, ¿qué va a captar tu atención? ¿Qué va a captar tu atención además del trabajo que estás haciendo? No es estar oyendo ahí las tonterías que hablan los compañeros, ¿verdad? O ahí las tonterías que dicen por esos canales de televisiones de para ti mujer, pura vanidad. O las novelitas estas cursis. No. El ama de casa está concentrada en su trabajo, pero también tiene centrada su atención en aquello de lo que tiene hambre. Está centrada su atención en cómo primeramente alcanzar una relación con Dios, y si la tuvo, de cómo restaurar su relación con Dios para estar junto a Dios. ¿Sí me explico? En otras palabras, esto se vuelve la prioridad de tu vida. Esto se vuelve la prioridad de tu vida. No hay otra cosa más en el orden de prioridades. Sí, hay que pagar la casa, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el teléfono, pagar la colegiatura de los niños, ponerle gasolina al carro, sin fin número de cosas. Pero ¿qué es lo que realmente es tu prioridad y atrae tu atención? Mira, estás en el banco para pagar la luz y estás en la fila y estás ahí parada pensando en cómo alcanzar esta relación o cómo restaurarla. De modo que luego dicen el siguiente y tú sigues parado. El siguiente, hasta que alguien te dice, señor, usted sigue. Gracias. Señora, usted sigue. Gracias, discúlpeme, y te vas. ¿Sí me entiendes? Cuando manejes no te lo recomiendo, ¿verdad? Pero llegas a tu casa y luego dices, la novela del mediodía, ¿verdad? O el noticiero del mediodía, ¿verdad? ¿Cómo está el dólar? Ni compras dólar, ni usas dólar, pero ahí está la gente viendo cómo está el dólar hoy, el euro, ¿verdad? Mira, olvídate del noticiero. No es que si quieras ver una noticia importante no la veas, pero en ese momento, mira, si las Torres Gemelas se cayeron, si el Empire State se cayó, si la Torre Eiffel se cayó porque le pusieron una bomba, ¿a ti qué te importa? Solo te importa una cosa. Solo te importa alcanzar y restaurar tu relación con Dios. ¿Sí me explico? Y cuando te dicen, vas a ir el domingo, ¿cómo que no voy a ir? Si estoy esperando que Dios use a ese hombre para hablarme, para decirme más acerca de esto, de tener hambre de Dios y cómo yo puedo alcanzar a ese Dios y estar junto a Él. Y se viene. Fíjese, pastor, que ya venía, pero es que mi hijo de 5 años dice, ¿verdad? No, a última hora se puso berrinchudito y entonces dije yo, ¿para qué voy a ir? ¿Cómo no? Semejante hambre tienes de Dios. Se nota que te estás muriendo de hambre. Sí, así de sencillo. Y luego salí, vi que estaba el cielo medio nublado y dije, va a llover, pues agarras una sombría. Y dice, Señor, que no lleva de aquí a que llegue. Y si llega, pues lleva. Aquí tengo esta sombría, pero yo quiero estar ahí para escuchar lo que tienes que decirme. Porque, Señor, siento algo en mí. Siento un deseo intenso en mí. Siento un deseo ardiente en mí. Tengo una necesidad, Señor. Pero no es de comida física. Es de ti, oh Dios. Porque esta necesidad, este hambre, no se llena con la comida que me estoy comiendo. Entonces tiene que ser hambre de ti, necesidad de ti, de estar junto a ti, de tener una relación íntima contigo, de compañerismo, de amistad, de saber que yo soy tuyo y tú eres mío, de saber que yo soy tuya y tú eres mío, Señor. Y esto, Señor, esto no se acaba, al contrario, va en aumento. Y yo me voy, Señor, y yo me voy a saber qué más tienes que decirme. ¿Cómo se llama eso? Hambre de Dios en una persona que no es cristiana.
Hambre de Dios en una persona que no es convertida. Pero cómo ya lo refleja. Cómo ya se lo refleja a Dios, pero también se lo refleja ¿a quién? A su prójimo. Ahí el marido dice, ¿para dónde vas? ¿Ah? Nunca te levantas tan temprano y te arreglas tan temprano. ¿Para dónde vas? Ah, para la iglesia. Ay, ¿desde cuándo estás yendo a la iglesia? No, pues el otro día me invitaron y hubo una palabra que atravesó mi corazón. Se predicó, se enseñó una verdad que me hizo entender que yo he vivido insensible a Dios. Yo he vivido ingratamente. Yo he vivido pecando contra Dios, ofendiendo a Dios. Yo he vivido menospreciando a Dios y su Salvador y su grande salvación y su palabra. ¿Sabes qué entendí? Entendí que yo no tengo hambre de Dios, que yo no amo a Dios y yo quiero amar a Dios porque Dios ha sido muy bueno conmigo, porque mira todo lo que Dios nos ha dado a ti, a mí, a nuestros hijos y cómo le hemos pagado. ¿Sabes qué? Yo quiero amar a Dios, yo no quiero seguirlo ofendiendo, yo quiero tener paz con Dios, estar en paz con Dios y estar junto a Dios. Yo quiero eso, yo lo quiero. ¿Y sabes qué? No voy a desmayar hasta que lo consiga. ¿Qué le dijo Jacob al ángel? ¿Quién se acuerda? No te dejaré hasta que me bendigas. Estuvo luchando toda la noche. Esa es una persona que sabe que no es cristiana, pero también sabe que hay algo en su interior, que no sabía cómo se llamaba, pero hoy sabe cómo se llama. Hambre de Dios, que le está moviendo a tomar decisiones, a hacer cosas que nunca había hecho, a cambiar cosas que siempre había hecho y que ahora sabe que están mal. Y que esa persona no va a desmayar hasta que encuentra a Dios. Termino diciendo las palabras de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Por qué? Porque ellos serán ¿qué? Saciados. Saciados, llenos de Dios. ¿Y por quién? Por Dios. Pero cuidado, de acuerdo a las palabras de Jesús, solo hay un grupo de personas que van a ser saciados, que van a ser llenos de Dios y por Dios. ¿Quiénes son? Los que tienen ¿qué? Los que tienen hambre, viniendo cada mes tarde, ¿verdad? Y ahí distraídos, ¿verdad? Distraídos con el celular o platicando con el que está al lado. Esos tienen hambre de Dios, ¿verdad? No, con todo respeto, esos lo que tienen es un fuerte deseo de irse para el infierno, que ya les rasca porque el diablo les abra las puertas de par en par. O la persona que viene y dice, qué buena palabra, viste vieja, todo te cayó a vos. Híjole, mano, si ese predicador parecía que te conocía. Y eso que venimos por primera vez. Segundamente, quien nos invitó le contó todo acerca de vos, porque todo lo que dijo te cayó como anillo al dedo. ¿Y él? ¿El qué? Muy bien, gracias. Allá hasta dentro de 3 semanas, para que le caiga la palabra de Dios de nuevo a su mujer. No. Eso no es tener hambre de Dios, no nos engañemos. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen hambre, porque ellos y solo ellos serán saciados. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque no es casualidad que estemos hoy aquí. No es casualidad, Señor, tú no eres un Dios de casualidades. Tú eres un Dios de amor y misericordia y has querido que todos estemos aquí, no solo para escuchar esta primera enseñanza de esta serie Tenemos hambre de Dios, sino para recibir esta palabra en lo personal, primeramente en lo personal, y para examinarse honestamente, a sí mismo o a sí misma. Y yo espero, Señor, que si la conclusión de personas en este lugar es que realmente están aquí porque buscan a Dios, pero no tienen hambre de Dios, tú pongas el querer como el hacer en ellos para que continúen asistiendo, continúes revelándote a ellos y revelando tu verdad a ellos hasta que exista en ellos, hasta que ponga en ellos, hasta que pongas en ellos ese hambre por ti, Señor. Y que eso los lleve a actuar, a poner toda su atención, a centrar toda su atención en una sola cosa, aquello que es su prioridad, su máxima prioridad, buscarte a ti hasta encontrarte.
hasta que pueda estar junto a ti. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.